Hola mis queridos developers y bienvenidos sean todos a este nuevo video en el cual vamos a hablar en este canal de qué es React.js. Ya hemos hablado de React en el pasado, sin embargo no hemos definido qué es React. Antes de empezar quiero recomendarte nuestro ebook Java, el cambio es la única constante. Puedes adquirirlo en nuestro sitio web, el link en la descripción y también se te sugiere en este momento. Con este ebook te aseguro que vas a crecer como profesional y además vas a tener beneficios de por vida con nosotros. Por otra parte, si quieres ver el temario y conocer qué vas a encontrar en el ebook, en nuestro sitio puedes descargar un demo y conocer un poco más de información. Además de que con tu compra te llevas un espectacular regalo y de nuevo beneficios de por vida. Ok, no siendo más, iniciemos con el video. La pregunta que nos plantearemos hoy, como ya lo dije antes, es ¿qué es React.js? Y básicamente React.js es una librería, no un framework. Ojo, es una librería de JavaScript, es de código abierto y básicamente React nos sirve para crear interfaces de usuario. Además que nos facilita el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Rebobinando un poco lo que acabo de decir, sí, React es una librería y no es un framework. A diferencia de Vue, que puede ser tanto una librería como un framework, o a diferencia de Angular, que sí es completamente un framework, React no es un framework. Pásate por nuestro video qué es un framework para que entiendas por qué React.js no es un framework. React fue lanzado en mayo de 2013 y actualmente es mantenido por Facebook. El creador de React es Jordan Walke y ciertamente con el pasar de los años se ha convertido en una de las librerías JavaScript más populares del mundo. Vamos de lleno a entrar a definir las características que posee esta poderosísima librería. Lo primero que debemos hablar o ver cuando hablamos de React.js es el Virtual DOM. Y es que el Virtual DOM es básicamente una funcionalidad de React.js que contiene todo el DOM, es decir, todos los objetos HTML de nuestra página contenidos en memoria, y cuando nosotros hacemos un cambio se aplica primero en este Virtual DOM para posteriormente aplicarlo en el HTML de nuestra aplicación cliente. Esto se hace a través de un proceso de búsqueda de cambios, es decir, si aplicamos un cambio, este cambio se aplica al Virtual DOM y antes de aplicarse en el HTML real, se compara qué elementos de el Virtual DOM fueron cambiados y así se actualizan únicamente los elementos cambiados. Esto obviamente hace que React tenga un performance increíble y es también una de las librerías que tiene más performance. En cuestiones de performance supera a Angular, pero no supera a Vue.js. Algo que vamos a explorar también acá son las propiedades. Vamos a hablar un poquito del estado. Vamos a hablar de los hooks de JSX. Hablemos de las propiedades. Como ustedes ven en pantalla en este ejemplo, las propiedades son aquellas que podemos enviar a nuestros componentes al momento de instanciarlos. Nosotros aquí estamos definiendo un componente. Los componentes se definen como clases o también se pueden definir como funciones, pero aquí solo veremos cómo definirlos como clases. Definimos un componente, en este caso el componente se llama welcome y extiende de react.component. En el render, que es un método obligatorio que deben implementar todos nuestros componentes, estoy retornando un h1 sin comillas. Fíjense en esto, esta forma de trabajo se conoce como JSX y ya vamos a hablar un poco de ella más adelante. Y le estoy diciendo coma thisprops.name JSX y pues cierro el h1. Después en un React DOM render instancio mi objeto como si fuera un tag HTML o mi componente más bien llamado welcome y le envío el name Carlos. Este name es el que se está recibiendo aquí en thisprops.name, así que esto en pantalla va a mostrar hello Carlos. Y este document.getElementById es donde voy a mostrar este componente. Muy sencilla la forma de implementar un componente utilizando React y es básicamente así como puedo también utilizar las propiedades. Estas propiedades son, como vemos acá, las que estoy pasando al momento de instanciar mi componente. Ahora hablemos del estado y el ciclo de vida. Una confusión muy común es creer que porque React cuenta con un ciclo de vida,
de cada uno de sus componentes, entonces es un framework, y esto no es así. Para ser considerado un framework debe contar con algo que se llama inversión de control. Eso es básicamente en el caso en donde el framework ejecuta nuestro código y no nosotros llamamos al framework. Utilizando React nosotros siempre vamos a llamar al framework y no es el framework el que va a ejecutar nuestro código. Si tienes experiencia trabajando con frameworks, tal vez ya te quede mucho más claro. Igual ve a ver nuestro video qué es un framework. Ok, vemos este ejemplo. Aquí tenemos la clase clock. Esto es básicamente un componente que va a estar actualizando la hora en pantalla, mostrando la hora actual. Recibimos en el constructor las propiedades. En el ejemplo anterior no era necesario porque no estábamos utilizando el state, que es el estado, por decirlo así, la interpretación de los componentes en el momento actual de su creación. Es decir, por ejemplo, aquí decimos que el estado de la fecha, o sea, dentro del estado de mi componente hay un atributo llamado date que tiene como valor inicial new date, es decir, la fecha actual. De esta forma, entonces ya tengo definido el state, o sea, el estado del atributo date de mi componente llamado clock. Después tengo estos métodos component_didMount y component_will_unmount que me permiten controlar el ciclo de vida de mi objeto. Es decir, este component_didMount se ejecutará una vez se inicie el renderizado de mi componente. Es algo similar al document.ready que se utiliza en jQuery, y el component_will_unmount es cuando ya el componente va a dejar de ser utilizado y se va a desmontar, como lo dice su nombre. Entonces ejecuto una vez se vaya a renderizar este componente un set interval que cada segundo va a estar ejecutando el método tick, y el método tick lo que hace es cambiar el state, es decir, a través del método setState actualiza el valor de la propiedad date que definía acá arriba y le agrega o le asigna la nueva hora. Entonces cada segundo este código viene y pregunta cuál es la nueva fecha, cuál es la nueva fecha. De esa manera se mantiene actualizando el reloj en pantalla. Posteriormente venimos acá al render. Este es el único método obligatorio del ciclo de vida de React que debe ser implementado por todos los componentes. El component_didMount y el component_will_unmount no son necesarios, pueden ser omitidos al momento de crear un componente del React, pero el método render siempre debe estar presente. Y este método render va a devolver utilizando JSX, que es básicamente la posibilidad de combinar HTML y JavaScript en una sola página. Cuando estamos trabajando con React no tenemos ni templates ni código HTML. Todo este código se encuentra en nuestros archivos JavaScript. Es la forma de trabajo más común con React.js. Y es algo genial, ya que podemos escribir aquí de una vez nuestro HTML. Es por eso que pues tenemos que crear componentes. Es por eso que nuestros sistemas deben tender a tener muchos componentes para no estar llenando o teniendo componentes con muchísimo HTML, sino que gracias al sistema de componentes podemos crear código muy genérico que va a ser muy fácil de implementar. Ok, retomando acá, tenemos un div aquí utilizando JSX que tiene un hello world, y aquí estamos obteniendo la propiedad date de nuestro estado, y este toLocaleTimeString va a mostrar la fecha con hora, minutos y segundos básicamente en pantalla. A resaltar aquí es primero la definición del state. Estoy definiendo una vez se instancie el componente la propiedad date de mi state con el valor new date, pero al actualizarlo no digo this.state.date es igual a, sino que utilizo el this.setState y le mando el nuevo objeto, es decir, el objeto con la nueva propiedad. Entonces él va y actualiza la propiedad date de mi objeto state. Después, para obtener el valor, sí lo puedo hacer con this.state.date, y aquí esto es simplemente para obtener el valor. Acá sí puedo hacerlo así. Para actualizar el valor es que no debo hacerlo de esta manera. Siempre debo utilizar el método setState. Y con esto ya pues con el React.render vamos a mostrar en pantalla nuestro componente. Y es básicamente así como funciona el estado. Obviamente es una definición muy básica, que es solo para que comprendas qué es React.js y te animes a trabajar con React.js, ya que en este canal vamos a empezar a hablar de este
de esta poderosa librería. Ok, ahora un concepto totalmente nuevo que llegó desde las versiones más recientes de React.js son los hooks. ¿Y qué son los hooks? Básicamente los hooks son una nueva característica de React que me permite utilizar el estado, lo que hablamos de hace un momento, sin necesidad de implementar una clase. Como vemos en el ejemplo anterior del clock, es necesario utilizar una clase, utilizar el método setState para poder trabajar con cada una de las propiedades en React. Ahora con los hooks no es necesario que yo implemente una clase, simplemente utilizo los hooks. Estoy usando este hook llamado useState y se lo estoy asignando a una propiedad. Entonces estoy asignando a la propiedad count el método setCount y este método es el que me va a permitir actualizar esta propiedad. Es decir, ya no debo hacer este this.setState, asignar la propiedad date y añadirle un nuevo valor, sino que a través de los hooks simplemente defino la propiedad que voy a actualizar, cómo se va a llamar el método o la función que permite actualizar esta propiedad. Y posteriormente hago uso del hook llamado useState dando un valor inicial a esta propiedad count. La diferencia es que aquí estoy utilizando una simple función y no estoy utilizando una clase. Después en el React.render debo llamar este example como llamé por ejemplo aquí clock, sin mayor código. Entonces tengo este useState y cuando yo llame aquí, aquí estamos viendo un onClick, hay unas variantes al utilizar JSX. Por ejemplo, no se escribe on-click como es en HTML, sino, perdón, onClick como es en HTML, sino on, C mayúscula, utilizando la notación camello, click, onClick. Y esta es la función que voy a llamar, llamada setCount. Esta función como tal no se le ha definido un cuerpo, pero al utilizar useState, React.js ya me permite asignar esta función como la que va a actualizar este count. Entonces, cada vez que yo dé clic sobre este botón, pues se va a aumentar en 1 el contador de clics que están en pantallas. El reto es que implementes tú mismo todos estos ejemplos y me cuentes cómo te fue. No los implemento yo porque realmente son muy básicos y aquí estamos definiendo únicamente qué es React.js. Después vamos a hacer una parte práctica muy genial implementando una API REST con Spring Boot, bueno, infinidad de cosas que te van a servir. Algo adicional es que este no es el único hook, hay un montón de hooks que puedes utilizar. También están los llamados hooks de efecto y todo esto lo encuentras en la documentación, así que te voy a dejar el link para que tú mismo vayas y leas acerca más de los hooks. También lo vamos a explorar acá en el canal, vamos a explorar acerca de qué son los hooks. Primero vamos a hacer un ejemplo con la forma tradicional de trabajo que es muy similar a esta y después vamos a migrar ese ejemplo a utilizar React Hooks. Creo que es la forma correcta en la que puedes aprender a trabajar con React, tanto en el paradigma que se manejaba en versiones anteriores como el paradigma actual. Algo genial que tienen los hooks es que no rompen compatibilidad, es decir, pueden ser usados tanto en nuevas versiones como en versiones anteriores de React. Un consejo es que de parte del equipo de desarrollo de React.js es que no nos apresuremos a migrar todos los componentes que tenemos escritos para que usen hooks, sino que utilicemos o migremos más bien o construyamos más bien los nuevos componentes utilizando hooks y los viejos los podemos dejar con la definición anterior de React.js. Es un consejo que nos da la comunidad que se encarga de construir esta poderosa librería. Ahora, algo de lo que no podemos dejar de hablar es React Native. ¿Y qué es React Native? React Native es una librería que me permite construir aplicaciones para Android y iOS de forma nativa. Es decir, utilizando un esquema de trabajo muy similar al de React.js, pero con componentes orientados a Android y iOS, puedo construir aplicaciones totalmente nativas. No son híbridas, son totalmente nativas. La ventaja es que si aprendes React.js vas a estar muchísimo más cerca de poder trabajar con React Native. Ya vas a conocer la forma de trabajo y creo que te vas a tener mucho más fácil. React es un framework que tiene una curva de aprendizaje relativamente larga, pero pues ya estás ganando también camino
para poder trabajar con dispositivos móviles utilizando React Native. Personalmente, en la compañía de la que hago parte y de la que pues también soy fundador, estamos utilizando React Native para desarrollar todas las aplicaciones móviles con las que hemos tenido la oportunidad de colaborar. Así que te lo recomiendo 100%. También estamos utilizando React.js, por eso estoy hablando de React.js hoy. Por cierto, este video llegó debido a una votación que hizo la comunidad. Así que pues vale la pena darle una oportunidad a React Native y por supuesto a React.js. En conclusión, React.js es una herramienta, una librería más bien, con un montón de funcionalidades geniales. Ya vimos los properties o las propiedades, ya vimos el ciclo de vida y el estado, obviamente de una forma muy básica. De aquí no vas a salir a programar como un senior en React.js, pero ya puedes animarte a hacerlo. También hablamos de qué son los hooks y también exploramos un poco de React Native. Espero te haya gustado el video. Además también vimos que React Native, o lo mencioné, tiene mayor performance que Angular. Sin embargo, no tiene un mayor performance que Vue.js, que es de los tres el más rápido sin lugar a dudas. Por el momento hay que ver si Angular y React pues mejoran su performance. Algo también a resaltar es que de los tres también es el más popular. El que más se está utilizando en este momento es React.js, por encima de Vue.js y de Angular, sobre todo con una ventaja considerable sobre Vue, que es un poco más nuevo su expansión. Así que nada, es cuestión de que te animes, pruébalo si no lo has hecho, y tal vez este video, si ya has trabajado con React, te sirva para aclarar algunos conceptos que a veces vamos dejando de lado por continuar tirando código. Dejamos de lado conceptos que pueden llegar a ser importantes. Para cerrar, la última cosa que quiero decirte es gracias por formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete. Hemos detectado que una gran parte de personas que ven nuestros videos no están suscritas a nuestro canal y pedimos su apoyo para que esta estadística negativa mejore y al contrario pasen a ser muchas más las personas suscritas que ven nuestro contenido, ya que las suscripciones nos ayudan a acrecentar nuestra comunidad y nos ayudan a saber que estamos haciendo bien las cosas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en las diferentes redes sociales y de paso, si quieres hacer muchos más apoyos o quieres apoyarnos mucho más, está nuestro ebook, ya te hablé de él. Recuerda que son beneficios de por vida, nadie más te está dando beneficios de por vida por pagar solo $4.99. Así que anímate, ya sea que nos apoyes a través de las suscripciones o a través de la adquisición de nuestro ebook. Te habló Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima, mi querido developer.